Zagalillos del valle venid, pastorcillos del monte llegar, la esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, la esperanza, la gloria y la dicha, la tendremos en él, quien lo duda, desdichado de aquel que no acuda, con la fe que le debe animar. Zagalillos del valle venid, pastorcillos del monte llegar, la esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos, que se unen a esta celebración de la Santa Eucaristía. Un saludo también a todos los amigos de TV Familia que sintonizan esta Santa Eucaristía. 16 de diciembre. En muchos países tenemos una tradición muy bonita a partir de este día. Iniciar la novena de Navidad. 9 días que recuerdan los 9 embarazos de la Virgen María. Cada día un mes del embarazo. Hoy 16, el primer mes de embarazo de nuestra Madre Santísima. Colocamos en ese altar todas las intenciones que cada uno de ustedes tiene por el Señor, los enfermos, los que están de duelo por la pérdida de un ser amado, por los seres queridos que ya han partido. Oramos por ellos. Oramos también por los que están pasando por dificultades familiares en sus hogares o también situaciones de índole económico. Todo esto en el altar del Señor lo ponemos. Sean bienvenidos a esta celebración eucarística. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que por medio de tu unigénito nos has transformado en nuevas criaturas. Mira con amor esta obra de tu misericordia y por la venida de tu Hijo, límpianos toda mancha de pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Sofonías. Esto dice el Señor: ay de la ciudad rebelde, impura, tiránica. No ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Entonces purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor y todos lo sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto,
un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirán ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio nos cuenta Jesús que un padre tenía 2 hijos y envía a los 2 hijos a trabajar a la viña. Uno le contesta que sí va a trabajar, pero realmente no va. El otro le dice que quiere ir, pero luego le dice que no quiere ir, pero luego recapacita y va. Y Jesús presenta esta historia tan particular por una razón. Y es que aquel hijo que en un primer momento dijo que haría la voluntad de su padre, pero al fin no la hizo. ¿Quiénes son? Es el pueblo judío, es el pueblo hebreo, el pueblo elegido por Dios, los primeros en recibir el mensaje y el llamado de Dios, pero que al fin no hicieron la voluntad de Dios al no querer aceptar a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Es decir, son personas que dijeron sí a Dios, pero se lo dijeron de palabra, porque su vida no cambió, su corazón no se convirtió, no quisieron aceptar a Jesús
Por tanto, ellos representan al hijo que dijo sí y que después termina diciendo no, no haciendo lo que el padre les había pedido. Y lo que el padre les pedía era que aceptaran a su hijo, nuestro Señor Jesucristo. Luego pone como ejemplo a los publicanos y a las prostitutas, que eran prácticamente las personas más perdidas y más detestadas por el pueblo. Los publicanos, considerados ladrones, despiadados, gente sin corazón y traidores, y las prostitutas, que eran la deshonra y la impureza andando. Pues estas personas, con su pecado, le dijeron no a Dios en un primer momento, pero que una vez que escucharon la invitación de Dios a cambiar, lo hicieron radicalmente. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, al publicano Mateo, el mismo que se convirtió en apóstol del Señor? ¿Cómo no recordar a otro publicano muy famoso, Zaqueo, que hasta su nombre lo dice todo, Zaqueo, que una vez se encuentra con Jesús decide cambiar de vida y reparar a todo aquel que le había robado? ¿Cómo no recordar a aquella prostituta que entra en la casa de Simón el fariseo, donde se encontraba Jesús, y rompe un frasco de perfume y empieza a ungirle los pies a Jesús, demostrando un infinito amor y agradecimiento a Jesús por haberle restaurado su vida? ¿Cómo no recordar a la mujer adúltera? Todas estas personas, repito, representan al hijo que en un primer momento dice no al Padre, que en un primer momento le dice no a Dios por su pecado, pero que una vez recapacitan, se convierten y cambian de vida. Entonces hacen lo que el Padre les pide, el Padre Dios. Pues bien, la pregunta para ustedes y para mí es esta: ¿y en qué grupo estamos? ¿En qué grupo estamos? ¿Será que somos aquellos que le hemos dicho sí al Señor porque desde niños recibimos una formación cristiana, no faltamos a misa los domingos, rezamos, llevamos en nuestro pecho el escapulario de la Virgen o la medallita de la Virgen, pero en nuestra vida cotidiana le decimos no al Señor porque aún no nos convertimos? Le decimos no al Señor porque aún no perdonamos a esa persona que nos ofendió, nos robó, nos traicionó, jugó con nuestros sentimientos, habló a nuestras espaldas. Le decimos no al Señor porque aún no renunciamos a esa amistad o ese amorío pecaminoso. Le decimos no al Señor porque aún no me decido hablar con esa persona con la cual debo de hablar para pedirle perdón. Le decimos no al Señor porque somos duros e implacables en nuestros juicios y no somos para nada misericordiosos. Le decimos no al Señor porque aún no nos decidimos cambiar. ¿En qué grupo estamos? Pero también, ¿cuántas veces le decimos al Señor sí, pero luego con mi vida es un no? Por ejemplo, ¿cuántos papás, cuántos padrinos, cuando traen a sus hijos o a sus ahijados a bautizar, le dicen sí al Señor y le dicen delante del sacerdote y delante de la comunidad? Dicen, sí, me comprometo a educar a mi hijo o a mi ahijado en la fe. Sí, me comprometo a enseñarle y a educarlo en los valores cristianos. Sí, me comprometo a que la luz de la fe representada en ese cirio o en esa velita encendida no se apague. Sin embargo, en la realidad, en la práctica, es un rotundo no, porque la velita evidentemente quedó apagada y con ella también quedó apagada la fe. Porque a muchos padres y a muchos padrinos no les interesaba la educación de la fe de sus hijos o de sus ahijados. Lo único que les interesaba es que su hijo o su ahijado reciban el bautismo y punto. Por eso los compromisos no se asumen, porque la mayoría no vuelve ni a pisar un templo. ¿Cuántos chicos le dicen sí al Señor cuando toman la primera comunión y llegan vestidos de blanco a la ceremonia porque es la primera vez que reciben el cuerpo y la sangre del Señor? Pero para muchos se convierte en su primera y única comunión, porque para muchos no ha pasado 1 o 2 semanas cuando ya le están diciendo no al Señor. Empiezan por venir sí, pero se quedan en la puerta del templo, luego afuera en un muro y después terminan alejados de las cosas del Señor, justo cuando más lo necesitaban. Pues para muchos
llega ese tiempo de crisis en la adolescencia y es cuando más necesitan de Dios, pero más se alejan de Él. ¿Cuánto le decimos sí al Señor cuando nos confirmamos en la fe? Incluso hasta le cantamos, llévame a donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten más de ti. Y sí, vamos a los hombres, pero cantando otra cosa. Cristo no aparece por ninguna parte, parece que desapareció. Porque muchos se alejan, abandonan o se vuelven indiferentes. ¿Cuánto le decimos al Señor sí en la misa y recitamos el credo y decimos que creemos en Él? Pero después le decimos no, cuando no ponemos nuestra confianza en Él, cuando creemos en cosas supersticiosas, cuando creemos que una herradura, una penca sábila alejará la envidia y a los envidiosos, cuando se acude al reiki, al feng shui o a cualquier otra práctica que no agrada a Dios. ¿Cuánto le decimos sí al Señor en la misa y recitamos el credo y decimos que creemos en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica, pero después le decimos no? Cuando caemos en la tentación de hablar mal de ella, cuando no la defendemos, cuando no nos duelen las calumnias y las persecuciones que sufre. ¿Cuántos y cuántas el día en que se casan le dicen sí al esposo, sí a la esposa y lo hacen delante del Señor? El sí de amarse, de respetarse, de ser fieles, no solo en los momentos lindos, ahí es fácil, sino sobre todo en los momentos difíciles, en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza. Dar un sí, y no pocas veces con emoción, pero después llega el no a ese compromiso cuando no aman, cuando no son fieles, cuando no respetan, cuando terminan destruyendo el hogar y eso es infeliz a la pareja y a los hijos. ¿Cuánto le decimos sí al Señor cuando vamos a un retiro espiritual o vamos al retiro de Maús o a un cursillo de cristiandad y entonces venimos felices y en un ardor, en un enamoramiento con el Señor, pero van pasando los días, después decimos no? Al principio es Cristo, Cristo. ¿Quién vive Cristo? ¿Quién vive Cristo? ¿Quién vive Cristo? ¿Quién vive? ¿Y ese es quién? El fuego, el entusiasmo se va apagando. Al principio es sí, Cristo cuenta conmigo y yo cuento con Él. O los que se consagran a la Virgen. He aquí la esclava, el esclavo o la esclava del Señor. Y sí, muy lindo al principio, pero después se va apagando el fervor, se va apagando el entusiasmo. Y lo que primero fue un sí, después termina siendo un no. Pues bien, ¿cuántas veces al hacer las renuncias al pecado y al demonio decimos, sí renuncio a Satanás? Renuncio a sus pompas, renuncio a sus seducciones, pero luego llega el 31 de octubre y me dejo seducir por la fiesta del Halloween, cuya raíz de esta fiesta están rituales paganos, donde se honraban a los espíritus y se burlaba de la fe en la resurrección. Pero también, ¿cuántos de nosotros le decimos sí al Señor cuando le hacemos una promesa y una vez obtenido el beneficio le decimos no y no lo cumplimos? ¿Cuántas veces nosotros, sacerdotes de Cristo, le decimos sí al Señor? Le decimos sí al Señor por medio del obispo, que vamos a ser obedientes, castos y pobres, pero poco tiempo después decimos no. Cuando desobedecemos al obispo o al papa, cuando no queremos ir a donde nos quieren mandar, cuando somos rebeldes, cuando nos preocupamos por acumular solamente cosas materiales, cuando somos motivo de escándalo, cuando no somos fieles al ministerio. ¿Cuántos de nosotros le decimos sí al Señor en la misa dominical, pero después le decimos no el resto de la semana, cuando mi vida no coincide con lo que creo y he celebrado? Sí, decimos que creemos en Dios y que venimos a misa, pero la vida no cambia, no se transforma, no crece, no es más coherente, no es más solidaria, no es más disponible. Sigue siendo egoísta, metida en su pequeño mundo, solo buscando intereses, la conveniencia, pero no a la de los demás. Muchos de nosotros podemos revisar la billetera, los señores, la cartera, las damas, y encontrar allí estampitas, medallitas, podemos llevar un rosario, un escapulario, ¡maravilloso! Si esto externo es reflejo de una espiritualidad interna, respaldada con la vida. Entonces alguno me dirá, Padre, ¿y entonces
¿Cuál es la clave para cambiar el corazón? ¿Cuál es la clave para decirle sí a Dios, no con palabras, sino con hechos? ¿Cuál es la clave, Padre? Justamente recapacitar, entrar en razón. Mire lo que hizo justamente uno de los hijos. Dijo al principio no, pero después recapacitó e hizo lo que su padre le había mandado. Esa es la razón, esa es la clave, perdón. Recapacitar, entrar en razón. Decir, hasta aquí llegué con esta mala vida. Me cansé de esta vida de pecado. Me cansé de esta vida vacía que ha dejado el pecado en mí. Hagamos lo mismo que hizo el hijo pródigo de la parábola del Padre Misericordioso. Me levantaré y volveré a mi Padre. Haz lo mismo, levántate y vuelve a Jesús. No hay otra respuesta para tus preguntas, no hay otro camino para ser felices. Levántate, ¿para qué esperar al final de tu existencia y tener que decir, no valió la pena haberme alejado de Dios tantos años sabiendo que el secreto de la felicidad estaba en Él? Por tanto, si antes le decía no al Señor, hoy dile sí, sí, sí al Señor. Amén. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. El Dios de paz, Verbo divino, quiso nacer en un portal. Él es la luz, vida y camino, gracia y perdón trajo al mortal. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, con bondad nuestras humildes oraciones y ofrendas, y al vernos tan desvalidos y sin méritos propios, socórrenos con la ayuda de tu indulgencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, quien en su primera venida, asumiendo la humildad de nuestra carne, realizó el plan trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación perpetua, para que en su segunda venida, en la majestad de su gloria, podamos finalmente recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles, los tronos, las dominaciones y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor,
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, nuestro arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Antonio Tobón Restrepo, con su obispo auxiliar, Monseñor Mauricio Vélez, con mi obispo Fidel León Cadaví Marín, obispo de Sonsón Río Negro. Todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María nuestra Madre, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. La Virgen sueña caminos, está a la espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. De Nazaret a Belén hay una senda, por ella van los que creen en las promesas, los que soñáis y esperáis la buena nueva, abrid las puertas al niño que está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. Oremos. Alimentados por esos manjares celestiales, te suplicamos, Señor, que por la participación en este sacramento nos enseñes a apreciar sabiamente los bienes terrenales y aferrarnos a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludemos a la Virgen, Nuestra Señora del Adviento. Santa María, Virgen Inmaculada, Virgen del Silencio, enseñadnos a escuchar la palabra que día tras día está cerca de nosotros. Enseñadnos a distinguir la única palabra entre las numerosas palabras vacías. Santa María, Virgen purísima, Virgen del sí, enseñadnos a estar siempre a punto para el bien, siempre disponibles contra todo miedo que nos bloquee. Enseñadnos la fe, esa que brilla en la oscuridad del misterio y que responde, hágase. Enseñadnos a creer que nada es imposible para Dios. Santa María, Virgen Inmaculada, Virgen de la vida, formad en nosotros el fruto de vuestro vientre, Jesús, para que la palabra se haga carne también en nosotros y para que podamos convertirnos en mensajeros de la esperanza para los demás. Santa María, Virgen purísima, concedednos el don de vuestra mirada inmaculada para tratar y mirar a las personas con respeto y reconocimiento, sin intereses egoístas o hipocresías. Concedernos el don de vuestro corazón inmaculado, para amar sin medida, sin segundas intenciones, sino buscando el bien del otro. Concedernos el don de vuestras manos inmaculadas, para tocar con ternura, como recuerda el Santo Padre, la carne de Jesucristo en los hermanos pobres, en los enfermos, en los descartados y desvalidos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor Jesús, en compañía de la Santísima Virgen María y de San José, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Esperaba, esperaba la Virgen de Nazaret, esperaba